Y regresamos a Contacto Informativo y pues bueno, vamos a ver lo que hay en información nacional y precisamente para ello tenemos a Jesús Navarrete, encargado del área nacional de plano informativo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Jorge, buenos días al auditorio. Y pues bueno, sí, empezamos con, bueno, pues con el asunto de las marchas, ¿no? Que se realizaron por allí ayer, el día domingo, pues en varios estados del país, en 10 estados del país, en contra de pues las decisiones políticas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en estos pues ya 5 meses en el cargo, ¿no? Y pues bueno, pues la reacción también a estas marchas, que bueno, pues hay que decir pues que no tuvieron mucha convocatoria, ¿no? Se habla de unas 4,000 personas en la Ciudad de México, que para una manifestación en la Ciudad de México pues no es un número considerable, ¿no? Y pues bueno, también los reclamos que le hacen estas marchas al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues entre otras cosas el asunto de la cancelación del aeropuerto, había también por allí muchas pancartas en las que le reclamaban la política migratoria que está siguiendo el gobierno mexicano, algunas hasta con alguna dosis por ahí de xenofobia, diría yo, ¿no? Sí. En el sentido de que decían, no, pues México es de los mexicanos, no para los inmigrantes, ¿no? Decían algunas de las pancartas que portaban pues estas personas que marcharon en la Ciudad de México y en otras entidades del país, como también fue el caso de aquí de San Luis Potosí, ¿no? Que varias personas marcharon, cientos de personas desde el Jardín de Tequis hasta la Plaza de Armas, ¿no? Pues pidiendo incluso hasta la renuncia de López Obrador, porque pues no están de acuerdo con la manera en que está gobernando el país. Y pues bueno, hoy era pregunta obligada para el presidente de la República en la conferencia matutina, y pues bueno, él dijo que incluso hasta los invita a seguirse manifestando, dice, ¿no? En esta supuesta apertura de su gobierno, ¿no? A las expresiones de disenso y de discrepancia con las políticas que al final de cuentas está aplicando el gobierno federal, ¿no? Pues este tema también por ahí está en la agenda. También para esta semana tenemos seguramente más sobre la reforma educativa, ¿no? Que en días pasados fue rechazada por el Senado de la República y que, bueno, pues tendrá que ser de nueva cuenta sometida a discusión, ¿no? Se habla por ahí de que ya hay una convocatoria para un periodo extraordinario en el Senado de la República para revisar otra vez la reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, pues sigue presionando, ¿no? Y afirma que convocó a un paro, ¿no? Convocó un paro de labores de incluso unos 70,000 maestros. Se hablan que entrarían en paro de labores contra la reforma educativa que está promoviendo ahora López Obrador, que la CENTE dice es una reforma maquillada, ¿no? Es la misma reforma de Peña Nieto prácticamente, ¿no? Y entonces, de acuerdo con la CENTE, ¿no? Y entonces, pues bueno, también se espera por allí reacciones en torno a este tema, ¿no? A ver qué va a pasar. Se habla de que en el Senado de la República podría aprobarse la reforma el próximo 14 de mayo, ¿no? Que sería casi como para el Día del Maestro, ¿no? Estaría un regalo para el Día del Maestro, ¿no? La reforma educativa. Y pues entonces la CENTE anticipa un paro de labores, ¿no? Entonces habría que ver también qué va a ocurrir allí. Pues si se aprueba la reforma todavía tendría que ir otra vez a la Cámara de Diputados, ¿no? Donde hay versiones que hablan de que podría modificarse o tendría que modificarse hasta en un 80%, ¿no? Entonces, pues todavía el tema de la reforma educativa está por allí en la agenda, ¿no? Y pues también el otro tema que pues no sale, pues es el asunto de la seguridad, ¿no? Que hoy también cuestionan a López Obrador sobre este tema. Y bueno, pues él afirma que la estrategia supuestamente de su gobierno, él dice, en mi gobierno ya no hay guerra, ¿no? La guerra fue la que provocó la situación de violencia que se está viviendo en estos momentos, y dice, ahora la estrategia pues está en el bienestar social, ¿no? Y tal vez concentrada en estos programas sociales que ha desplegado su gobierno, y dice solamente el 20% está en la Guardia Nacional, el 10% dice en la perseverancia, ¿no? Por combatir este problema. A ver qué pasa allí en ese sentido. Lo cierto es que pues, en los últimos días hemos visto manifestaciones de violencia pues muy importantes, ¿no? Como los casos de Minatitlán, ¿no? Esta masacre que hubo por allí de una familia, y luego este fin de semana por allí tal vez un enfrentamiento un enfrentamiento deja al menos 2 policías muertos, ¿no? Uno de ellos un policía federal, ¿no? Entonces otra vez allí el tema de la seguridad y el estado de Veracruz, ¿no? Principalmente entre los que están generando allí la noticia, ¿no? Y ver también qué va a ocurrir con este tema, ¿no? Pues ahí está parte de la información nacional. Y pues bueno, mencionabas lo de la marcha de los chalecos amarillos. Pues aunque digamos hayan sido pocos, pues también habla de la parte de que una parte de la sociedad también no está muy de acuerdo, ¿no? Con las decisiones que toma el gobierno federal. Pero mencionábamos también que muchas veces al haber personajes ahí que, pues por ejemplo el expresidente Fox estuvo ahí,
Calderón aprovechó para sacar un mensaje, le quitan un poco legitimidad, ¿no?, a este tipo de expresiones. Sí, porque supuestamente son manifestaciones de la sociedad civil, ¿no? Y al final de cuentas están involucrados, incluso expresidentes, ¿no? Que es una cuestión inédita. O sea, digo, ningún expresidente había pedido la renuncia del presidente en funciones, ¿no? O había estado apoyando manifestaciones en contra del presidente en funciones por una cuestión de formas, ¿no? De formalidad política. Y bueno, ahora está ocurriendo, ¿no? Entonces también eso un poco le resta efectivamente credibilidad al asunto de la marcha, ¿no? Pero bueno, pues también hay que considerar que de lo que estamos hablando es de que también se termina este periodo en el que Andrés Manuel López Obrador tuvo pues como que una buena recepción, ¿no? Se estaba, digamos, conciliando con los diversos sectores de la sociedad y pues vemos que entra ya también en un periodo en el que el gobierno empieza a sufrir cierto desgaste, ¿no? Y empieza también la oposición a tener más reflectores, ¿no? Entonces también ahí ver esta cuestión también es importante, ¿no? Que la oposición empieza a tener más reflectores y habrá que ver también cómo los aprovecha, ¿no? Porque tal vez la cuestión de las marchas no sea, yo diría, la más adecuada, ¿no? Acabamos de ver la cuestión en el Senado de la República con la reforma educativa que no pasó, ¿no? Entonces yo pienso que la oposición puede ir por ese lado y ver también qué papel va a jugar en el nuevo contexto de la democracia en el país, ¿no? Y precisamente, ¿cómo viste tú al presidente a cuestionarle esto? Porque pues el presidente siempre como que dice, bueno, háganlo, ¿no? Como que no sé si la palabra le ha valido, pero como que no le afecta mucho. En relación a las protestas. A las protestas, precisamente. Pues porque, bueno, a lo mejor está él viendo que no son protestas, digamos, o no congregan pues a un número considerable de la sociedad civil, ¿no? Entonces él también dice, bueno, pues, pues síganse manifestando, ¿no? Estamos en un país libre y pueden hacerlo a la hora que quieran y por lo que quieran, ¿no? Entonces, pues como que de algún modo pues entiende que no hay todavía, como él lo ha dicho, ¿no? Todavía no hay una cohesión suficiente en la oposición, ¿no? Para generarle verdaderamente problemas, ¿no? Vimos el asunto de la Guardia Nacional, por ejemplo, cómo se resolvió a final de cuentas, fue aprobada y todo esto, y se prometió que habría un mando civil, al final de cuentas se terminó imponiendo un mando militar, ¿no? Entonces, digamos que el gobierno sigue actuando o realizando sus políticas, ¿no? Y la oposición pues no ha conseguido todavía de una manera muy fehaciente pues bloquear, ¿no?, algunas iniciativas de López Obrador. Aunque insisto, se nota a lo mejor en cuestiones como la reforma educativa, ¿no?, que no ha logrado salir y que ha sido fundamental ahí el papel de la oposición, pero el asunto es también cómo capitaliza la oposición estos logros que se podría a lo mejor estar acreditando, ¿no? El problema es que vemos partidos también muy disminuidos, ¿no? Vemos un partido revolucionario institucional que está a punto de elegir, por ejemplo, su dirigente nacional, ¿no? Y pues no tienen recursos, no tienen un padrón que les permita que el INE organice su elección, ¿no? Porque están pidiendo que el INE organice una consulta a la base, pero no hay un padrón confiable. Les dijo el INE, pues presenten primero un padrón donde digan cuántos militantes tienen y para garantizar pues la legalidad del voto, ¿no? Y el PRI no lo tiene, ¿no? Entonces tenemos un partido allí que está pues con problemas internos serios, ¿no? Y que entonces pues tampoco a lo mejor está pudiendo capitalizar lo que está haciendo ya en la política abierta a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces también hay que ver también cómo están los partidos políticos, un PRD que se aproxima cada vez más hacia su extinción, ¿no? Un Partido de Acción Nacional también con conflictos internos que no logran resolver, ¿no? Y esto pues también afecta el trabajo que esos partidos están realizando ya hacia toda la gente, ya no solo hacia sus militantes, sino hacia la sociedad mexicana en general, ¿no? Entonces también esta oposición que está allí desequilibrada, desarticulada, pues también no le ayuda mucho a ellos mismos a capitalizar lo que podrían ser una verdadera oposición en una democracia, ¿no? Pues ahí está la información. Jesús, te agradecemos mucho la atención esta mañana y pues estamos para seguir escuchando la información nacional. Gracias, Jorge. Buenos días y buenos días al auditorio.